conmigo en el libro de Juan, capítulo 5, versículo del 1 al 14. Juan capítulo 5. Y deje que sus niños vayan a la clase. Juan capítulo 5 del 1 al 14. Y yo quiero que le dé una miradita al que está a la par suya. Hagamos la iglesia agradable. Quiero que voltee a ver al que está a la par suya, no de mala gana, sino que lo voltee a ver y le diga: algo nuevo va a pasar en ti hoy. Algo nuevo va a pasar, para que se empiece a preparar, porque la palabra es la que cambia. Yo no cambio personas. La palabra de Dios y el Espíritu, eso es el poder de Él, eso es lo que cambia. Entonces usted le debe de decir: algo nuevo va a pasar hoy. Insístale todo el servicio, insístale. Dice la palabra en el capítulo 5 del libro de Juan, versículo 1. Después de estas cosas, dice, había una fiesta de judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque. Yo quiero que subraye la palabra estanque, que en hebreo dice, significa Betesda, el cual tiene 5 pórticos. También quiero que subraye 5 pórticos, si usted es el que subraya en su Biblia. Dice el versículo 3, en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, dice que esperaban el movimiento del agua. Podría subrayar movimiento, porque el ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba las aguas, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí, dice, un hombre que hacía 38 años, subraye 38 años, que estaba enfermo. Versículo 6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿qué quiere? ¿Quiere ser sano? Versículo 7, y el Señor le respondió al enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando el agua se agita, y entre tanto que yo voy, otros descienden antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era el día de reposo aquel día. Versículo 10, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: este es el día de reposo, no te es permitido llevar tu lecho. Él respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sano no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo, y menos mal que estaba en iglesia. Mire lo que dice acá. Y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no venga alguna cosa peor. En esta mañana yo quiero que usted abra sus oídos espirituales, quiero que ponga atención a lo que Dios quiere traer a su vida. Quiero que primero que todo le diga al que está a la par suya: tu temporal cambia hoy, o tu temporada cambia hoy, o tu tiempo cambia hoy. ¿Cuántos están esperando cambios en esta temporada? Creo que todos estamos esperando cambios. Pues bueno, esta palabra, mire, yo sé que la hemos escuchado miles y miles de veces, y sé que hemos oído bastantes prédicas diferentes, pero como yo soy una persona que tengo el lente profético, Dios me lo muestra en diferentes formas. Recuérdese que la palabra es fuente inagotable, o sea que si la lee mi hermana, ya Dios le puede revelar de este mismo pasaje algo diferente. Si mi hermano la lee, Dios le puede revelar algo diferente a cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque Dios se revela de acuerdo a la necesidad que tú tienes. Por eso cada uno debe de leer la palabra, cada uno debe de investigar qué es el mensaje, qué es la conversación que Dios tiene para usted. Bien, nuestra historia son 14 versículos, y en estos versículos se nos relata una historia que como punto número 1 tiene un lugar que se llama Betesda. Este lugar que se llama Betesda representa casa de misericordia. Fíjese bien, ahí es donde estaban los enfermos. Y uno se pregunta cuando lee la palabra de Dios: ¿cómo es posible que en una casa de misericordia, cómo es posible que en una casa donde se supone que debe de estar todo bien, hay tanta gente enferma, tanta gente coja? Sin embargo, su nombre tiene un significado, tiene también un mensaje, pero yo no voy a
hablar de eso, sino yo voy a hablar de otro. También esta palabra Betesda en el hebreo representa no solamente que Dios tiene una casa grande de misericordia, que Dios quería hacer milagros, sino también representa fuente que fluye siempre. Quiere decir que cuando tú vienes a la iglesia, cuando tú vienes a la presencia de Dios, siempre Dios quiere fluir en tu vida y darte muchos milagros. Hay gente que viene a la iglesia enojada y se ve enojada, pero si tú permites que la misericordia de Dios, si permites que ese fluir de su espíritu y su palabra haga algo en ti hoy, saldrás cambiado. Dígale a que está a la par suya, hoy algo va a pasar contigo, amén. Bueno, la segunda cosa que hay en esto que podemos ver que está en el versículo 2, es que no solamente había una casa de misericordia, sino que habían 5 pórticos. Imagínense, 5 pórticos. Yo no sé cuántos de ustedes han visto en las películas o han ido a Roma o Italia u otros países, donde usted ve aquellas grandes iglesias que tienen como unas pórticos, ¿verdad? Los pórticos son lugares, espacios, son cubiertas, le podríamos decir balcones, pero como a mí me gusta actualizar la palabra, yo le pondría refugios, ¿verdad? Porque dentro de una casa a veces nosotros como que nos refugiamos en algún pedacito donde nosotros queremos que nadie nos vea. Para eso sirven los pórticos, para pasar el mal tiempo, sirven para uno refugiarse o esconderse cuando no quiere que nadie se dé cuenta de lo que uno está haciendo, cuando no quiere que nadie lo cuestione. Usted lo que hace dentro de una casa que se llama misericordia, usted escoge en qué pórtico va a estar. Y aquí nos habla como número 2 que habían 5 de ellos, y todo en la palabra de Dios. Cuando usted vea una coma, cuando vea una tilde, cuando vea un punto, cada cosa tiene un significado cuando usted estudia la Biblia. Número 3, vemos también una cosa aquí tremenda. Dice que había una multitud de ¿qué? De enfermos. De enfermos. Y usted, esto es contradictorio. Porque si es casa de misericordia, si tiene refugios, si tiene espacios, ahora dice que había una multitud de toda clase de gente necesitada. La número 4, lo que usted viene ahí, y usted tiene que notarlo en el versículo 4, usted lo notará, que no solo estaba la casa de misericordia, habían pórticos, había una multitud de gente, sino la número 4 dice que de vez en cuando venía un ángel que movía las aguas y la gente, el primero que llegaba, esto a mí me parece como aquellas peregrinaciones, como cuando se aparece la Virgen, que todo el mundo sale disparado para allá, para entonces ver cuando haga el milagro, ¿verdad que sí? Porque todo el mundo está necesitado. Lo que a mí me preocupa que en esta historia el milagro no es para todos, sino solamente para los que sean veloces, solamente para los que lleguen primero. Y me parece esta historia demasiado injusta para estar en la Biblia, ¿no le parece a usted? A mí me parece que cómo es posible, si Dios es Dios de misericordia, cómo es posible que hay una cosa que es casa de misericordia, no pueda hacer el milagro para todos. Pero esto tiene un significado. La número 5 también está acá, que dentro de una historia hay otra historia. Oiga bien, porque a veces tenemos conversaciones con gente y cuando conversamos las personas nos dicen algo, pero usted sabe que dentro de eso que hablaron hay otra historia, ¿verdad que sí? ¿Cuántos levantan la mano para eso? Entonces, lo mismo está haciendo el narrador acá. Dentro de toda la historia que acabo de escribir, hay otra historia. Dígale que está a la par suya, hay otra historia mucho mejor para ti que Dios te va a hablar en esta mañana, amén. Entonces, la otra historia, ¿cuál era la otra historia? En el versículo 5 dice que había un paralítico que había estado, ¿cuánto? 38 años paralizado. Un hombre que no se había podido mover. Una persona que había estado no solamente handicap, como dicen los americanos, sino que me imagino a mí, yo no sé si era de los brazos, de los pies, yo no sé qué, pero estancado en el estanque que se llama Betesda, paralizado, pero no por un año, sino 38 años. Y yo me puse a investigar lo que quiere decir la palabra paralizado. La palabra paralizado quiere decir que usted está impedido, que usted está imposibilitado, que usted está estancado, que usted está detenido en un lugar. Y este hombre, habiendo una casa de misericordia, habiendo un ángel que venía, como decir, los milagritos de vez en cuando, este hombre no podía hacer nada al respecto. Los pórticos representan, mire, la condición o la complacencia que la gente toma en ciertas circunstancias. Dígale a que está a la par suya, Dios te va a hablar ahora, porque miles de circunstancias te han tenido paralizado, miles de cosas
tú no las quieres confrontar y por eso te metiste en tu pórtico y dijiste, aquí no me va a pasar nada. Pero yo traigo una palabra para aquellos que han estado estancados, escondidos, paralizados, que no se han podido mover. Tu parálisis termina hoy porque Dios traerá un cambio, te dice Dios. Amén.